Hijo adolescente, lo hacía con su madre todas las noches. Lo que pasa después es imperdonable. La ciudad nunca duerme, y tampoco lo hace Roberto. Cada noche, mientras la mayoría de las personas duermen, Roberto se sumerge en el oscuro manto de la noche. Su trabajo nocturno en la fábrica, aunque agotador, era su modo de vida, una rutina que había aceptado desde hace años. Era un hombre de costumbres, meticuloso y observador, capaz de notar cualquier detalle fuera de lugar. Las mañanas, sin embargo, eran su refugio. Regresar a casa, abrazar a su esposa, Alejandra, y escuchar sus palabras suaves eran el bálsamo que necesitaba después de una noche de labores. Pero una mañana, todo cambió. Al ingresar a su dormitorio, encontró un objeto que no creería estar allí. Usado y desechado, junto a la cama de Alejandra. Roberto volvía a casa después de una larga noche de trabajo. Se sentía cansado pero lleno de alegría. Al fin en casa. Dejó escapar un suspiro de alivio y se dirige a su habitación, anhelando reencontrarse con su amada esposa. El sol se asomaba tímidamente por la ventana, bañando la habitación con una suave y cálida luz. Sus ojos se llenan de ternura al ver a su esposa dormir plácidamente. Entra y le susurra a su esposa con emoción. «Hola, mi amor. Estoy feliz de verte». Buscando en sus brazos el consuelo que tanto necesitaba. Alejandra, con los ojos a medio abrir, envolvió sus brazos alrededor de su cuello, devolviendo el abrazo con ternura. De pronto, algo cambió. Roberto se sintió agobiado, como si un peso invisible se hubiese posado sobre sus hombros. Las arrugas en su frente se profundizan y sus labios, antes curvados en una sonrisa, se contrae en una mueca de enojo. «¿Qué es esto?». El rostro de Alejandra mostraba desconcierto y tensión a la vez, como si hubiera presenciado algo totalmente inesperado. Roberto, con los ojos llenos de ira, le señaló un preservativo en el piso, justo a un lado de la cama. «Necesito que me lo expliques ahora mismo, Alejandra». Esos, pues son tuyos. ¿De quién más van a ser, Roberto? Evidentemente nerviosa, responde con voz titubeante, mientras dirige su mirada hacia la dirección que su esposo le señala. Roberto, en un tono de voz alterado, reclama a Alejandra por el preservativo que acaba de descubrir. Sin embargo, Alejandra le asegura que son del mismo Roberto. Y es que Roberto siempre ha utilizado preservativos porque no quiere tener otros hijos. Ya tienen a uno de nombre Efraín, un adolescente de 18 años. Roberto se ha inclinado para verlo más de cerca. Sin embargo, no lo reconoce. Evidentemente, no es de la marca que él acostumbra a comprar. Además del preservativo, Roberto se ha inclinado para recoger algo que brillaba debajo de la cama. Sus dedos temblorosos recorrieron el frío metal de una misteriosa pulsera. Él tenía varias pulseras de plata, pero no recuerda que esa sea una de ellas. La intriga lo invadió, haciendo que su mente comenzara a divagar en busca de respuestas. ¿De quién podrá ser esa pulsera? ¿Cómo había llegado debajo de su cama? Tengo que descubrir de quién es. Se dice a sí mismo. No le comenta nada a su esposa de la pulsera, pero la idea de un secreto oculto enredándose en los confines de su hogar lo dejó con la sensación de estar atrapado en un oscuro laberinto de misterio. Mi esposa me está ocultando algo, lo sé. Roberto pasea su mirada inquieta por la extraña pulsera, sintiendo cómo su corazón palpita con fuerza ante la incertidumbre.
Luego de unos instantes, cree saber de quién es esa pulsera. De pronto, ha recordado a quién se la ha visto antes. ¿Cómo pudo terminar la pulsera de su hijo Efraín en ese lugar? Su corazón se acelera de inmediato y su mente empieza a llenarse de preguntas sin respuestas. ¿Será posible que Alejandra me esté engañando con otro hombre? Roberto se encuentra atrapado en un torbellino de sentimientos encontrados. Su confusión ha alcanzado niveles mucho más intensos. En medio del desconcierto y la sospecha de que su esposa le está siendo infiel, al confundido Roberto se le presenta un pensamiento aún más aterrador. Al parecer, su propio hijo, Efraín, también está involucrado en esta trama de engaño. No, no puede ser. Esto es una terrible locura. Roberto vuelve a la cama, pero la duda de la traición se ha anidado de forma repentina en su pecho, creando una angustia que amenaza con desbordarse. Se le hace imposible dormir. El peso de la duda sobre una posible infidelidad lo oprime y le corroe el alma. Desde aquel día, la esposa de Roberto comenzó a mostrar cambios repentinos en su comportamiento habitual. No parece la misma, se decía a sí mismo mientras la observaba en silencio. Ahora parecía estar siempre sobresaltada y actuaba de forma distante y evasiva cuando él le preguntaba sobre su vida o sobre algún tema en específico. Por otro lado, su hijo Efraín y Alejandra parecían más unidos que nunca. Se susurraban secretos al oído y sus risas pícaras llenaban cada rincón de la casa. Y ahora, a estos dos, ¿qué mosco les picó? Se preguntaba constantemente ante la nueva creciente complicidad que parecía existir entre su esposa e hijo. De este modo, los días transcurren sumidos en sospechas y desconfianza, y a medida que el tiempo avanza, la paranoia se afianza cada vez más en sus pensamientos. Cada vez que se dirige hacia su hogar, una fuerte ansiedad se apodera de su ser, mientras su mente juega con su estabilidad emocional. Inmerso en una gran tensión, Roberto se pregunta qué escena encontrará al abrir la puerta y si será capaz de soportar la confirmación de sus temores. Además, se cuestiona cómo podrá reaccionar ante el engaño que teme descubrir. Roberto, ¿cómo estás? Amigo, tengo que contarte algo que sucedió el otro día. Esa mañana, Roberto regresaba a su casa después de una pesada noche de trabajo, cuando fue sorprendido por un vecino que vive al lado de su casa. Hola vecino, cuénteme, ¿qué ha pasado? Le dice con un tono de voz somnoliento, mientras se esfuerza por detener un bostezo que quiere escapar de su boca. Mirando en todas las direcciones, como para comprobar que no hubiera nadie cerca, le dice: Verás, vecino, estaba sentado en el sillón de la sala cuando de repente escuché unos gemidos que parecían venir de tu cuarto. Me quedé sorprendido, sabiendo que a esa hora probablemente estabas trabajando. No podía creer lo que mis oídos escuchaban en ese momento. ¿En mi habitación? ¿A las 2 de la madrugada? Eso es imposible. El impacto de lo que acaba de escuchar le ha espantado el sueño por completo y su corazón empieza a acelerarse. Sí, los gemidos eran bastante intensos y pensé que a esa hora no podía ser tú. Me preocupé un poco, pensé que podía haber algo raro pasando en tu casa, le dijo con tono misterioso. El rostro de Roberto palideció al instante, sin decir una palabra más. Da media vuelta y se aleja. Vecino, espere, ¿a dónde va? El sorprendido vecino se ha quedado boquiabierto por la reacción de Roberto. Qué maleducado es, ¿verdad, Firulais? Le dice a su perro, a quien había sacado a pasear.
Hecho una fiera, entra a su casa para confrontar a su esposa por lo que le acababa de contar su vecino. Con cada paso que daba, su corazón latía con más fuerza, retumbando en su pecho como un tambor ensordecedor, mientras su ira iba en aumento. Su voz, llena de ira contenida, irrumpió en el silencio de la casa. Alejandra, tenemos que hablar sobre algo serio. El vecino me dijo que en una de estas madrugadas escuchó gemidos que parecían provenir de nuestra habitación. Es obvio que había alguien más aquí contigo. El eco de su voz resonó en el pasillo ferozmente. ¿Qué? No puede ser. No había nadie más en la casa, solo nuestro hijo y yo, te lo juro. El vecino debe estar confundido. No sé por qué te ha dicho eso. Le responde con la mirada evasiva, incapaz de mirar de frente a su esposo. Roberto sostenía su mirada penetrante hacia Alejandra, como si quisiera traspasarla por completo y ver su alma y sus pensamientos. La atmósfera estaba tensa en cada rincón de la habitación, entrelazando una red de emociones impenetrable, pero ella lo negaba con tanta fuerza que lo hacía dudar. ¿Quién estará diciendo la verdad? Los días se pasan y cada amanecer trae consigo una tormenta de emociones, una pesadilla que parece no tener fin. Su corazón palpita con inquietud. Por Dios, ¿qué me está pasando? Y es que no puede evitar sentir celos al ver a Alejandra y Efraín en actitud cariñosa. Son madre e hijo, se repite una y otra vez. Está seguro de que su esposa Alejandra le está siendo infiel. Sin embargo, no tiene pruebas concretas. Decide entonces poner en marcha un plan para corroborar sus sospechas de infidelidad. Habla con su vecino para que esa noche vigile de cerca a su esposa. El vecino, emocionado por esta nueva e inesperada aventura, decide esconderse detrás del oscuro jardín de la casa. La noche avanza y pequeñas criaturas voladoras, los insectos, comenzaron a atacar sin piedad su piel desprotegida, haciéndolo saltar y bailar como si fuera parte de un espectáculo de comedia. Roberto, impaciente por saber lo que su amigo ha descubierto, lo está esperando en un café cerca de su casa. ¿Pero qué te pasó?, le dice con preocupación al verlo llegar hecho un desastre. ¿Descubriste algo?, le pregunta con impaciencia. Y allí, frente a él, estaba el vecino, con su orgullo hecho pedazos y su cuerpo lleno de picaduras. Lo siento, vecino, pero va a tener que contratar a un detective privado. Dicho esto, se alejó rascándose todo el cuerpo con desesperación. Ay, sí, cómo no. Un detective privado, dice. Se creerá que soy rico para permitirme semejante gasto. Se dice a sí mismo, mientras la desilusión ensombrece su rostro y la esperanza de descubrir la verdad se desvanece. Sus pensamientos lo envolvían como un remolino de confusión y desesperación. Debe haber una manera de comprobar si mis sospechas son ciertas. Pero ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para descubrir la verdad? Y más importante aún, ¿estaba preparado para afrontarla? Roberto siente una profunda tristeza. Por muchos años, le ha dado todo su amor a su esposa, haciendo incansables esfuerzos para proveerles una vida plena a su pequeño hijo y a ella misma. Sin embargo, a pesar de su dedicación, el amor en los ojos de su esposa se ha desvanecido lentamente. Pregunta qué atormenta su mente. ¿Dónde se quedó el amor que solían compartir? La obsesión lo empuja a adentrarse en un territorio peligroso y desconocido. En un intento desesperado por desenmascarar toda la verdad, una audaz idea surge en su mente. Después de pensarlo mucho,
Roberto ha tomado una firme decisión. Dejaré oculto mi celular en mi habitación. Grabaré en secreto todo lo que hace mi esposa mientras yo no estoy. Los días le parecen más largos y la impaciencia en su inseparable compañera mientras repite una y otra vez la misma rutina. Antes de irse a trabajar, coloca el celular en su dormitorio y lo deja grabando durante toda la noche, pero inesperadamente el resultado es siempre el mismo. No encuentra nada fuera de lo normal. Desesperado, decide instalar una aplicación en el celular que transmite en vivo el video que está filmando y lo envía a otro celular. Ahora, Roberto puede mirar lo que está pasando en su casa desde su trabajo en otro celular. ¿Qué descubrirá en esas grabaciones? En caso de ser ciertas sus sospechas, ¿podrá soportar la confirmación de sus temores? Mientras trabajaba aquella noche, de forma repentina, una extraña sensación se apodera de él y siente la imperiosa necesidad de revisar la filmación en vivo de su habitación. Bueno, veamos si encontramos algo hoy. Toma el teléfono con determinación. Con el corazón acelerado, abre la pantalla y observa con atención lo que ocurre en su hogar durante su ausencia. Cada mínimo ruido que se cuela en el fondo de la imagen provoca un leve escalofrío en su piel, mientras mantiene sus ojos bien abiertos, expectante de lo que está a punto de descubrir. No, no puede ser. Una mezcla de terror y confusión aparece en su rostro. Sus piernas parecen perder la fuerza, por lo que se deja caer en la silla. En la inquietante imagen, ve cómo su esposa Alejandra se pone una peluca, una ropa juvenil y unas gafas oscuras. En la secuencia de la grabación, ve cuando su esposa se dirige a la puerta. Al abrirla, se ve claramente cuando entra un hombre a su habitación. Ese es... El impacto de lo que acababa de descubrir lo deja sin palabras, y es que el hombre al que su esposa le abre la puerta resulta ser su hijo Efraín. En ese instante, Roberto siente que un pesado silencio se apodera del lugar, oprimiendo sin piedad su corazón, como un cruel verdugo. Es que no lo puedo creer. En medio de esta angustiante situación, él se encuentra inmerso en una intensa batalla interna, tratando desesperadamente de encontrar las palabras precisas para expresar el voraz torbellino de emociones que lo consume desde adentro. Luego de unos instantes, Efraín se quita la ropa y la arroja por todos lados del cuarto. La camisa cae sobre el celular, tapando el lente, por lo que el celular solo queda grabando el audio. En el audio, Roberto termina de confirmar sus sospechas. Es ella, es Alejandra la que está gimiendo. Como un toro embravecido, Roberto abandona su lugar de trabajo y se dirige velozmente hacia su hogar, a bordo de su automóvil. Su rostro enrojecido por la ira y sus ojos ardiendo como fuego, liberan una mezcla abrumadora de emociones destructivas que parecen consumir todo a su paso. Cuando finalmente llega a casa, el silencio abrumador que envuelve cada rincón del lugar aumenta su nerviosismo. Con pasos sigilosos, avanza por los pasillos oscuros. Sin embargo, se da cuenta de que tanto su esposa como Efraín están durmiendo en sus respectivas habitaciones. Al ver a su esposa en un sueño profundo, tan profundo, piensa: cualquiera que la ve dormir tan plácidamente no creería que fuera capaz de un acto tan vil. Ese pensamiento lo llena de ira. Alejandra, levántate. Sacude a su esposa con fuerza para que se despierte. Pero, mi amor, ¿qué te sucede? ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar en tu trabajo? ¿Por qué estás así?
Le pregunta con una mezcla de sorpresa y confusión. ¿Cómo has podido hacerme esto? Le reclama su mujer, dándole todos los detalles de lo que ha descubierto en la grabación. Y con nuestro propio hijo. Coloca ambas manos en su rostro para ocultar las lágrimas que corren irremediablemente por sus mejillas. Alejandra se levanta de un salto y coloca sus manos sobre los hombros de su esposo en un intento de calmarlo. Mi amor, por favor, cálmate y déjame explicarte todo. Roberto, lleno de ira, se sacude violentamente para librarse de las manos de su esposa. ¿Qué me vas a explicar? ¿Que eres un ser despreciable? Lárgate ahora mismo de mi casa. Roberto expulsa a Alejandra de la casa que habían compartido por tanto tiempo, sin mostrar piedad alguna, toma su ropa y la arroja con fuerza a la calle. El viento frío y cruel azota el cabello de Alejandra mientras las lágrimas inundan su rostro. Su esposo había descubierto todo. ¿Qué haría ahora? ¿Qué explicación le dará a su esposo? Siente que está al borde de un oscuro abismo. Con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa le dice: Por favor, necesito que me escuches. Te prometo que después me iré, si eso es lo que realmente quieres. Sin embargo, solo descubre frialdad en el rostro impasible de su esposo. Pero Alejandra no se da por vencida y sigue insistiendo. Solo te pido que me escuches un momento. Su voz se quiebra en un sollozo y su cuerpo tiembla bajo el peso de la angustia. Mientras tanto, Roberto permanece impasible, como si la desgarradora imagen de su esposa no tuviera ningún efecto en él. Hasta que finalmente, a regañadientes, accede a escucharla. Pero que sea rápido lo que tienes que decir. Se podía percibir un aire de intransigencia en su rostro. Es que sí es cierto que he tenido relaciones con Efraín, le dice en voz baja casi inaudible. Roberto interrumpe a Alejandra. ¿Qué? Descarada. ¿Para eso querías que te escuchara? Una furia descontrolada se apodera de él. Lárgate de mi casa o no respondo. Se acerca a ella en una actitud amenazante. Por favor, déjame terminar de hablar. Sí, es verdad que he tenido relaciones con Efraín, pero no de la forma que te imaginas. Le dice en tono cauteloso, temiendo lo peor de las reacciones de su esposo. Ya no quiero seguir escuchándote. Roberto se encuentra en estado de shock. ¿Cómo puedes admitirlo así? Como si nada importara. Roberto sentía que estaba frente a una completa extraña. ¿Cómo es posible que en todo este tiempo que vivió a mi lado, pero nunca me haya dado cuenta de la horrible persona que eres? En sus ojos se reflejaba una profunda tristeza. Por favor, le dice mientras coloca su mano temblorosa en la mejilla de su esposo. Déjame continuar. Te prometo que lo entenderás todo. Alejandra explica que sí ha estado teniendo relaciones con su hijo, pero de otra forma. Verás, Efraín ha perdido recientemente a su novia. Ella y Efraín quedaron en verse escondidas en casa de Efraín para tener relaciones, pero esa noche su novia fue arrollada por un conductor ebrio. ¿Me vas a decir que para consolarlo te metiste a la cama con él? Roberto le interrumpe con impaciencia. Piensa que toda esta conversación es absurda. Alejandra suspira en un gesto de resignación por la impaciencia de su esposo y continúa. La chica estaba esperando al lado de la carretera, ya que Efraín la llegaría a traer. Efraín se retrasó por estar jugando videojuegos. Cuando llegó, encontró a su novia en la carretera, arrollada, sin vida. Eso lo traumó, pues supo que todo fue su culpa. Roberto, con los ojos entrecerrados, mueve su cabeza en señal de negación.
Seguía sin entender a dónde quería llegar su esposa con esta historia. Todo lo que eres capaz de inventar para justificar tu horrible comportamiento. Recuerda las veces que quise contártelo. Había un tono de reproche en su voz, y con esa pregunta logra captar la atención de Roberto. A mí, pues, Roberto se quedó sin palabras mientras intentaba recordar en qué momento su esposa le había hablado sobre ese tema. Aunque él no lograba recordarlo, era cierto, varias veces Alejandra intentó platicarle esta situación a Roberto, pero éste nunca quiso hablar del asunto. Llegaba tan agotado de su trabajo que pocas veces prestaba atención a las cosas que su esposa le decía. ¿Te suena esto? Mujer, no me aturdas con los problemas de la casa. ¿No ves que paso toda la noche trabajando? Solo quiero llegar a casa y descansar. Le pregunta con voz gruesa, imitando el tono de su esposo al hablar. Está bien, reconozco que regreso a casa tan cansado de la fábrica que lo menos que quiero es oír problemas cuando llego a casa. Pero dime, ¿eso justifica lo que hiciste con nuestro hijo? No, por supuesto que no. Seca sus lágrimas y continúa. La pérdida de su novia dejó a nuestro hijo completamente devastado. Mientras tú descansabas todo el día, a mí me tocó lidiar con su tristeza. Le reprocha. Día a día lo veía consumirse en su tristeza. Era como si ya no quisiera estar más en este mundo. Ya no sabía qué hacer, así que decidí llevarlo a terapia psicológica, pero el psicólogo lo remitió a un psiquiatra. Mientras hablaba, Alejandra sentía cómo un torrente de lágrimas corría por sus mejillas. El doctor encontró tan afectado a Efraín que le recetó potentes antidepresivos. Fue así como una noche el chico entró en la habitación de su madre. Estaba semiconsciente por los efectos de los fuertes antidepresivos que tomaba. En su mente, él estaba con su novia en su cuarto e iban a tener relaciones. De inmediato comprendí lo que le pasaba. Mi hijo estaba recreando el momento de intimidad con su novia. Así que con un nudo en la garganta le seguí la corriente. Entonces, por eso fue que lo hiciste. Aunque ahora entiende los motivos de su esposa, no puede evitar sentir repugnancia ante los hechos desgarradores que habían sido descubiertos. No, jamás tuvimos relaciones. Dicho esto, estalla en un llanto que parece desmoronar su alma. Efraín ni siquiera estaba consciente. Los ojos los tenía entreabiertos. Mientras tanto, su mamá buscó una peluca, una ropa juvenil e intentó recrear la escena. Para ello, ella fingía los gemidos, pero nada pasaba entre ellos. Luego de algunos minutos, Efraín se dormía en la cama, creyendo que había tenido relaciones con su novia. Su madre lo llevaba luego a su cuarto y al día siguiente el chico no recordaba nada. Roberto no sabe qué decirle a su esposa. Una oscura tormenta de remordimiento le sacudía el alma, mientras una fría bruma de comprensión caía sobre su conciencia. El peso de sus acusaciones equivocadas se instalaba en su pecho, asfixiándolo sin piedad. Su corazón anhelaba desesperadamente encontrar las palabras adecuadas, capaces de mitigar la tristeza que había causado a su amada esposa. Disculpa mi actitud irrespetuosa, mi falta de consideración y empatía hacia ti y hacia nuestro hijo. La respuesta inmediata de su esposa fue un cálido y dulce abrazo. No tienes idea de cuánto había anhelado tu apoyo y comprensión en toda esta situación. Se aferró a sus brazos con ternura, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante eterno. He sido un egoísta, solo he pensado en mí, le dice mientras cubre de besos su hermoso rostro. ¿Podrás disculparme? Ambos padres se unen con el propósito de devolverle la alegría a su hijo Efraín. Aquella situación tan incómoda
se convirtió en un recuerdo borroso que se desvaneció con el tiempo. Pero lo importante era que habían aprendido la lección más valiosa. El amor y la unión son los cimientos de la felicidad familiar. Luego de algún tiempo, Efraín se recuperó, tuvo otra novia, y su vida y la de su familia ahora es muy feliz. Amigos, hasta aquí la historia del día de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más historias como esta. Hasta la próxima.